Hola, ¿cómo están? En este video vamos a hacer algo muy interesante que es una aplicación para creación de líneas de tiempo. Las líneas de tiempo son básicamente esos gráficos en los cuales se muestran en una horizontal distintos eventos y permite visualizar de manera cronológica ciertos eventos. Puede que esto no esté muy asociado directamente con ciencia de datos, pero sí con el hecho del storytelling, de cómo le presentamos a una persona un proyecto o una secuencia de eventos, puede ser los pasos de una investigación. En este caso vamos a hacer, por ejemplo, algo muy sencillo. Vamos a coger aquí en ChatGPT, vamos a hacer este prompt que vamos a colocar que nos haga la historia de McDonald's. Le entregamos este prompt que tenemos aquí, que es generar la historia de McDonald's en español, como una tabla con fechas de inicio y finalización de los eventos más importantes con las siguientes columnas: Start, End, Title, Description. Incluye la fecha de formato, año, mes, día. Cuando le entregamos eso, él va a proceder a crearnos nuestra tabla, la cual vamos a utilizar posteriormente en nuestro visor de línea de tiempo. Luego vamos a coger esto y lo vamos a copiar. Curiosamente no podemos hacerlo directamente a la plataforma. Tenemos que hacerlo aquí a un notepad y luego señalamos todo, copiamos y vamos aquí a nuestro visor y lo ponemos. Vamos a tener un color que es el color de fondo, red, y para que quede más McDonald's, y white, que es el color, y el tipo de figura que es box en este caso. Entonces, esto que estamos viendo acá es un componente que se llama Data Editor. Es un componente de Streamlit que también quiero mostrarles para que vean cómo se utiliza, porque puede ser muy útil para incorporar en sus soluciones para cargar datos. Aquí tengo la historia de McDonald's. Entonces entramos acá, ocultamos esto y tenemos aquí el visualizador de la historia de McDonald's. Entonces le damos clic acá y vemos aquí el detalle con una descripción, que recordamos que esa es la descripción que teníamos en el... Y aquí tenemos, y este componente muy útil permite hacer zoom, cosa que podamos ir navegando de manera secuencial en los eventos. En caso de que requiramos, inclusive puede bajar hasta nivel de horas, como pueden ver, va días. Entonces es muy completo y les va a permitir visualizar, no solo en este caso pues como líneas de tiempo de cosas importantes, sino también presentar quizás la secuencia de esos procesos de investigación. También se involucra aquí una opción de cargar línea de tiempo. Yo aquí, este componente, que es el Data Editor, tiene una opción de guardar como CSV. Entonces yo puedo guardar acá y exportarlo. Aquí ya tengo un archivo exportado con la guerra de las colas, la famosísima guerra entre Pepsi y Coca-Cola. Cuando yo lo cargo, vamos a ver que me cargó toda la información, me tiene los colores, y aquí algo muy interesante es que le metí la época de la Segunda Guerra Mundial y la pinté de un color y le coloqué un tipo de background. Como podemos ver, aquí quedó graficada la guerra de las colas. Entonces, cada componente de estos me puede recibir un HTML, entonces podemos colocar información muy completa con imágenes referenciadas en internet. En este caso la tomé de Wikipedia. Entonces aquí podemos hacer clic e ir viendo los eventos. Y en este caso decidí pintar de rojo los ítems de Coca-Cola y de azul los de Pepsi, como para ver de manera secuencial la aparición de los elementos. Como les comento, esto también puede ser utilizado para sus procesos. Aquí tengo, que vamos a ver ahorita en el código, tengo fijo un área de tiempo. O sea, yo puedo decir que la fecha mínima y máxima que yo quiero graficar. Por eso aquí pueden ver que esta gráfica, esta no me parece completa. Para poderla ver completa, tengo que ir y hacerle zoom. Podemos ver ya todos los eventos. Coca-Cola que me cae bebidas alcohólicas. Entonces, miren que es un control muy práctico, muy útil, y ahorita vamos a ver cómo lo utilizamos. ¿Qué tenemos acá? Como siempre iniciamos con Streamlit, tenemos Panda. Aquí tenemos el Streamlit Timeline,
que es este componente. Vamos a ver un poquito aquí el detalle de este componente. Aquí está el repo en GitHub. Aquí está un ejemplo de cómo funciona. Aquí está la documentación que tiene todas las opciones que ustedes pueden entrar a utilizar y a curiosear en el proceso para que quede más correcto de acuerdo a su proyecto. Entonces, está la documentación, está muy completa y está muy fácil de utilizar. Internamente, esto es este componente que es Biz.js, pero aquí lo tenemos portado a Streamlit. ¿Cómo lo utilizamos? Lo importamos. Tenemos aquí el pip install Streamlit Timeline. Declaramos como siempre el encabezado de la página y comenzamos. Aquí hay un componente expander, que la idea de este es que es una herramienta que ustedes pueden utilizar para presentación. Entonces no tiene sentido que todos esos parámetros queden visibles, entonces los ocultamos para que quede más presentable para las personas. Dentro de ese expander tenemos pues el título de la aplicación. Tenemos aquí una estructura básica de datos. Tenemos start, end, title, content, color, text, color y type. Están en inglés porque quería pues facilitar la interacción con el modelo interno del componente. Tenemos esta opción que es un slider que permite aumentar el alto de la gráfica. Como pueden ver, yo puedo aumentarlo aquí. Cuando yo tengo muchos elementos, yo puedo terminar con ellos apelados unos sobre los otros y tener una gráfica muy alta. Entonces yo puedo entrar acá con este slider y aumentarle el alto de la gráfica, como pueden ver acá, con la misma funcionalidad. Entonces, ese es este slider. Tenemos aquí la parte del archivo, que pueden arrancar en 0. Me explico. Yo puedo arrancar aquí sin archivo, darle clic aquí y empezar a colocar eventos. Digamos que coloquemos algo que es el evento es hoy y termina el viernes, este viernes. Tenemos un título, evento. Tenemos un contenido, que va a ser cualquier contenido. Tenemos un color que va a ser green. Aquí estos colores pueden ser con nombres de HTML o con códigos hexadecimales. El color va a ser blanco y el tipo que vamos a colocar es K. Cuando lo hagamos y él detecte que está completo, miren que aquí ya no me pintó el evento. Entonces lo tengo en caja, lo tengo en punto. Miren que en punto simplemente quita la rayita y coloco un puntico. Tengo rango. Esto, como pueden ver, me pinta el inicio y el final. Esto es muy útil en el caso de que quieran graficar Gantt de sus proyectos. Y también tenemos, yo aquí puedo entrar, seleccionar con suprimir, borrar. Y tenemos acá background, que lo que va a hacer es simplemente pintarme todo el fondo y los eventos adicionales me los coloca sobre esto. Que recomiendo obviamente pues un color más claro para esto. Pero si no cargamos el archivo, si detecta que el archivo fue cargado, fue un CSV, como vimos es el que exportamos directamente desde el componente Data Editor, lo cargamos. Para poder incorporar ese componente, esos datos cargados al componente, tenemos que pasarlos a fecha, los convertimos a fecha y procedemos a montar todo el resto. El Data Editor recibe varios parámetros importantes acá. Los principales son el dataset, que siempre hay que entregárselo. Este en un rows tiene dos parámetros básicamente, si es fixed o dynamic. Fixed es porque ustedes van a colocar una cantidad de líneas fija y no va a aumentar. Y dinámico es el que tenemos acá, que nos renderiza, nos muestra esta opción de adicionar nuevas líneas. Inclusive me la pone también acá en la parte superior derecha. Tenemos el clásico use container width, que es de Streamlit, para que el componente utilice el ancho disponible del contenido en el que está, el contenedor. Y aquí arrancamos con la configuración de las columnas. Esto me permite que esta columna, por ejemplo, sea de fecha y que esta, por ejemplo, sea un box. Hay diferentes tipos. Aquí utilizamos estos dos solamente, date y select box. Entonces, date column, tenemos el nombre, el título con el que aparece, el default, el step es como queremos que aumente la fecha, y
En Select Box colocamos las opciones y un valor por defecto. Entonces también le podemos colocar si es un valor requerido o no, y él va a sacar un error si yo diligencio esto, por ejemplo, y paso a la siguiente fila. Pues aquí porque tengo por defecto ya seleccionado, pero si yo omitiera este error, este campo, me aparecería un error acá. Ahora, si esto es para validar si hay registros suficientes para pintar el timeline, entonces procedemos, declaramos los ítems. Recuerden que eso tiene que ser un array de esta forma. Leemos las columnas del data frame, declaramos el ítem, que es este diccionario de este que hay acá, y empezamos a recorrer por cada columna. En la tabla de columnas hacemos un ciclo. Hacemos un ciclo de data frame y recorremos por cada columna, validamos los datos. Si es color, el color del componente se coloca en formato CSS. En este caso, decidimos que la columna color va a ser el background color y la columna text color, el color del texto. Entonces, ¿qué hacemos? Adicionamos esto y le concatenemos. ¿Para qué? Para que si leyó primero color, por ejemplo aquí el estilo lo colocamos en blanco, el style. Si leyó primero color, background color, entonces lo puso y le concatenó lo que tenga, punto y coma lo que tenga, y si leyó primero text color, lo pone y le concatena para que siempre tengamos el estilo completo. Procedemos acá a colocarle el color, el estilo lo concatenamos, adicionamos el título. El componente título es el que aparece no como título, sino cuando, vamos a cargar aquí en la cara de las colas, cuando yo coloco el mouse encima, aparece un tooltip. Ese tooltip es lo que dentro del componente se llama title. Yo aquí por defecto lo coloqué la fecha. Me parece como importante resaltar la fecha. Entonces, aquí tenemos en title la fecha de inicio. El contenido le colocamos que es el título. Que colocamos de título porque no queremos mostrar todo el texto. Sin embargo, también podríamos mostrar el texto completo. O sea, ese campo content es un campo que puede ser un HTML con el texto que queramos, en caso de que queramos pues que la línea de tiempo contenga toda la información visualmente puesta. Lo que pasa es que en este caso considero que es mejor manejar textos cortos y ya manejar un enlace de detalle por temas de evitar desorden visual. Y aquí comenzamos, adicionamos el ID y adicionamos el ítem al array de ítems y limpiamos la variable. Aquí definimos la fecha mínima y máxima del componente. Le coloqué un rango de la fecha mínima menos 365 o un año y más un año para que quedara como con un espacio antes y después de la última fecha. ¿Qué es lo que pasa si yo no pongo esas fechas? Vamos a colocarlo acá. Vamos a hacer un ejemplo acá. ¿Qué pasa si yo omito estas fechas? Colocamos esto en comentarios y vamos a quitar la mínima y máxima. Si cargamos esto, miren que yo puedo viajar en el tiempo a donde quiera. Miren que aquí estoy subiendo ya en rangos de 50 años, de décadas. Yo puedo, entonces, ¿eso qué implica? ¿Se acuerdan que les decía ahorita de altura? Miren, cuando yo concateno, yo compacto en la línea de tiempo, todos los eventos se me colocan en una torre. Entonces yo puedo aumentar esa torre. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que yo puedo terminar pasándome esto, que yo me voy por acá y yo ya no sé dónde es que están los elementos. Entonces yo me tengo que desplazar. Entonces por eso puse aquí la opción de que se utilizara el mínimo y el máximo. Al yo hacer esto, de una vez yo ya no puedo aumentar más. Siempre mi línea de tiempo queda acotada en el espacio. Entonces calculamos esto, lo tenemos que llevar a formato de año, mes, día. Colocamos el encabezado con el que tenemos allá parámetros y definimos las columnas de 8 o 2, es decir, la columna de la izquierda es como un 80% y la derecha es el 20%, que es la que muestra el detalle. Y aquí hacemos el llamado al componente. El componente timeline me puede retornar. Eso es lo que me permite, cuando yo haga clic acá, él me invoca el evento y me retornen los datos.
Este objeto timeline es un JSON que contiene los datos del evento seleccionado, de los campos que yo entregué. Entonces, cuando yo hago eso, le entrego los ítems, que es el array que armamos arriba. Esos grupos es otro elemento de grupos que pueden ver en la documentación, es para separar como por grupos, la línea de tiempo, grupos de eventos. Tenemos las opciones, que son las opciones generales del gráfico, donde tenemos la fecha mínima y máxima y la alineación. Esta alineación es la que me permite que miren que el evento está en esta fecha y el crece hacia la derecha. Si yo lo puedo colocar también por defecto, lo puedo colocar center. Y vamos a ver que ya todos los eventos quedan con el selector en el centro. Ya es como ustedes consideren. Como ustedes consideren que quede mejor, ya ustedes harán uso del componente. ¿Cierto? Yo preferí, para este ejemplo, dejarlo a la izquierda. Tenemos el alto, que es el parámetro que calculamos en la parte superior, y un ancho del 100% por defecto. ¿Cómo mostramos este elemento? Aquí ya lo estamos mostrando. Con esa llamada, él me obedece la estructura de Stringlit, lo cual es muy bueno porque me permitió hacer esa división dentro de la columna para que no me quedara el componente superpuesto. Tenemos columna 2 y aquí tenemos que si tenemos el objeto timeline, o sea, si el usuario me hizo clic sobre ese objeto, sobre algún evento, entonces vamos a recuperar el ID del array de timeline del diccionario y con el iLog recuperamos el ID, el evento que está en ese ID. Y aquí simplemente llenamos el evento con lo que necesitemos y lo escribimos. Como sabemos que en este componente podemos utilizar HTML, le colocamos en un save al HTML true para hacer este proceso. Entonces, con esto miren que pueden hacer operaciones muy interesantes. Es una herramienta que les puede ser de mucha utilidad, como les digo, para presentar sus proyectos o para hacer casos de investigación, como en el caso que les estoy mostrando, que podríamos llevar, por ejemplo, todos los resultados que tuvimos después de un análisis a una línea de tiempo e ir presentando aquí de una manera interactiva a los interesados cada uno de los elementos que encontramos. Espero que este video les haya sido de utilidad. Como siempre, si no están suscritos, los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por acompañarme y el código siempre va a estar disponible en mi GitHub con el enlace en la descripción. Muchísimas gracias.